En Cielos Abiertos, turradio.com, lo más importante de la vida. Serie Los Profetas. Capítulo 10. Eliseo y Naamán. En el Antiguo Testamento leemos la historia de Naamán, el comandante en jefe del ejército de Siria. Naamán era muy respetado por sus semejantes y se sabía que era un amigo personal del rey de Siria. Naamán era un hombre muy rico que vivía con su familia en una casa hermosa, pero lamentablemente la casa de Naamán era un lugar de dolor. Naamán tenía lepra, una enfermedad temida para la que no había cura. La esposa de Naamán y los demás miembros de su familia estaban muy tristes al saber que, día a día, Naamán se estaba desfigurando y muriendo. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado a una muchacha cautiva de la tierra de Israel, la cual servía a la mujer de Naamán. Ella sabía sobre el Dios vivo y verdadero y sobre Eliseo, el profeta de Dios que vivía en la tierra de donde ella había sido traída a la fuerza. La joven sierva estaba segura de que, si Naamán iba al profeta, podría curarse de su lepra. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. La esposa de Naamán nunca había oído hablar de Dios y, sin embargo, mientras se sentaba allí y escuchaba a la muchacha contar las cosas maravillosas que Dios podía hacer, empezó a tener esperanza. La esposa de Naamán fue a contarle a su esposo esta noticia. Naamán escuchó con atención. Había capturado a esta sirvienta en una de sus incursiones en Israel. ¿Por qué ella estaba tratando de ayudarle? ¿Un Dios que pudiera curar la lepra? ¿Podría ser cierto algo así? Era su única esperanza. Así que Naamán estuvo de acuerdo con su esposa en que tendría que ir a buscar al profeta. Pero era un sirio que había atacado a personas en Israel. ¿Cuán dispuestos estarían para ayudar a un enemigo? Quizás el rey de Siria podría ayudar. El rey de Siria nunca había oído hablar del profeta Eliseo, pero el rey estaba seguro de que el gobernante de Israel lo sabría. Así que le dio a Naamán una carta de presentación frente al rey de Israel. Y no solo eso. El rey hizo todo lo posible para mostrarle a Naamán lo mucho que pensaba en su bienestar. Naamán inició su viaje llevando muchos regalos valiosos para quien pudiera curarlo de su temida enfermedad. Fue un viaje largo, pero finalmente Naamán llegó al palacio del rey Joram, el gobernante de la tierra de Israel. Y en poco tiempo, Naamán estaba delante del rey Joram. Una persona importante como el capitán del ejército sirio no era alguien a quien se debería hacer esperar. El rey abrió la carta de presentación y empezó a leer: te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. ¿Lepra? ¿Curar a un leproso? El rey de Israel, Joram, sintió mucho miedo. Después Joram se rasgó la ropa para mostrar lo molesto que estaba y empezó a gemir y gritó: ¿soy yo Dios? ¿Puedo curar a un hombre de su lepra?
Creo que los sirios están intentando iniciar una pelea como excusa para atacarnos, dijo el rey. De eso se trata todo esto. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, Envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. el rey estaba muy feliz de haber sido liberado de su problema. Naamán fue enviado inmediatamente a la casa del profeta Eliseo. Naamán y sus siervos salieron del palacio real hacia la casa del profeta Eliseo. Pero cuando llegaron, se encontraron una casa muy sencilla. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿El río Jordán? ¿Se estaba burlando Eliseo de él? ¿Y por qué no los ríos de Siria, que eran más hermosos que el sucio y fangoso Jordán? No podían insultar así al capitán del ejército sirio. Ordenó a sus hombres que se fueran de inmediato. Dijo: yo pensaba que seguramente él saldría, que puesto de pie invocaría el nombre del Señor su Dios. Y que moviendo su mano sobre el lugar sanaría la parte leprosa. Sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? De modo que Naamán y sus hombres viajaron hasta el río Jordán. Entonces Naamán descendió y se zambulló en el agua del río Jordán. Sus hombres observaban desde la orilla del río. ¿Qué iba a pasar? Naamán se sumergió 6 veces en el agua y su cuerpo permaneció igual. Cuando Naamán entró en las aguas por 7ª vez, los hombres de la orilla se acercaron más. ¿Era posible que su capitán se sanara? ¿Había un Dios que pudiera hacer tal cosa? Y cuando Naamán salió del agua, sus gritos de emoción les dieron la respuesta: ¡mi lepra se fue! Naamán se llenó de gozo. Dios había sanado su cuerpo. Naamán y toda su compañía volvieron a la casa de Eliseo de manera humilde. Naamán dijo: no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Pero Eliseo no quería sus regalos, no deseaba su oro, quería que Dios recibiera toda la gloria por este milagro. Había ocurrido un milagro maravilloso. Naamán había sido curado de su lepra por simple fe y obediencia a la voluntad de Dios. En la Biblia encontramos que la lepra es un símbolo del pecado. El suceso de la fe y la obediencia de Naamán es una guía para nuestra propia salvación. Hoy es importante recordar: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. En Cielos Abiertos, tu radio.com, lo más importante de la vida.